En el presente tutorial voy a mostrarles cómo se cita y cómo se referencia según normas APA, sexta edición. Lo primero que hay que saber es la diferencia entre una cita y una referencia. Una cita es aquello que aparece en el texto. Por ejemplo, acá tenemos una cita, acá tenemos otra cita. Y una referencia es aquello que aparece bajo el título de referencias bibliográficas, que acá está el artículo o el libro que se cita en el texto. Bien, sabiendo esto, podemos ver que hay diferentes tipos de cita. La cita parafraseada, ¿qué quiere decir? Cuando cito y parafraseo al autor. Bien, no escribo exactamente lo que el autor escribió en su libro o artículo, sino uso mis palabras para expresar la idea del autor. Este es el caso, acá hay un ejemplo, bien, en donde yo uso mis palabras para decir lo que dijo el autor. En las citas parafraseadas se pone el apellido del autor, coma, espacio y el año de la publicación. Cierro paréntesis y el punto al final, no el punto acá, bien. Ese es un error muy típico. Las citas parafraseadas se diferencian de las citas textuales. La cita textual es aquella que dice exactamente lo que dice el autor, sin cambiar ninguna palabra, ¿bien? Y en las citas textuales se pone el número de página, a diferencia de las citas parafraseadas, ¿bien? Número de página. Las citas parafraseadas se dividen en dos, en aquellas que ponen énfasis en el texto, ¿bien? Fíjense que acá no nombro al autor, sino hasta el final, y aquellas que ponen énfasis en el autor, que acá por ejemplo pongo el nombre del autor, entre paréntesis el año de publicación y después informa, asevera, asegura, expresa, bien, que un análisis, etcétera, bien, y la idea del autor. Esta cita, este tipo de cita parafraseada, pone énfasis en el autor, bien. Se puede en realidad cualquiera citar de cualquiera de las dos maneras, bien. Lo más típico es hacerlo de esta manera, pero eso depende también de lo que quieran ustedes. En la cita textual hay dos tipos de cita textual. Una que cuando uno cita con menos de 40 palabras. Bien. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que poner comillas. Bien, todo entre comillas. Y bueno, el número de página, como les dije. En más de 40 palabras también se pone el número de página, esa no es una diferencia, pero no se ponen comillas. Fíjense acá. Lo que sí se hace es poner una sangría, ¿bien? O un margen, ¿bien? Más bien esto es un margen de dos espacios. 1, 2. Tienen que ser exactamente dos espacios. Ahí sería. Dos espacios de margen en el margen izquierdo. Eso es una cita textual de más de 40 palabras. Fíjense, acá hay más de 40 palabras, entonces yo lo estoy poniendo con este margen. Esto es exactamente igual, es el apellido, coma, espacio, el año, coma, espacio, P, que es página, punto, espacio, un error típico, y el número de la página. ¿Bien? Y acá continúo con el texto como lo venía haciendo. En APA no se utilizan sangrías, ¿bien? Se utiliza, para diferenciar los párrafos, se utiliza lo siguiente. Acá lo estoy seleccionando para poner esta configuración que es agregar espacio después del párrafo. Bien, acá ya está agregado el espacio después del párrafo, por eso me aparece quitar. Si yo lo quito, ahí ven cómo se juntan los diferentes párrafos y acá se separan. Eso se utiliza en lugar de utilizar la sangría. Bueno, ahí están los dos tipos de cita. Y otra cosa para tener en cuenta es si
hay un autor, hay dos autores, hay tres autores o seis o más, ¿bien? Con un autor se hace como les acabo de decir, ¿bien? Con dos autores se ponen los dos apellidos y se pone "y" si los dos apellidos son en español, o se pone este símbolo que es "and" si los dos apellidos son en inglés. Luego, si son de 3 a 5 autores, la primera vez que se cita se ponen todos los autores, ¿bien? Poniendo coma y después los últimos dos con una "i". Pero después, bien, las siguientes menciones se va a poner solamente el primer apellido y et al, que significa y otros en latín, bien. Fíjense que es et espacio al punto coma espacio y el año. Entonces, la primera vez que cito, si son 3 a 5 autores, la primera vez que cito todos los autores, y la segunda vez que lo hago, la tercera, la cuarta, las siguientes veces, cito únicamente el apellido del primer autor, et al o et al. Bueno, si son 6 o más autores, desde la primera vez ya lo voy a hacer de esta manera. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Esto. Desde la primera vez ya pongo et al. Bueno, luego un buen dato para tener en cuenta es cuando cito alguna corporación o institución. Bien, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, la primera cita se debe poner todo el nombre y las siglas entre corchetes, coma, espacio, el año. Y después las siguientes veces, simplemente las siglas. En este artículo podemos ver cómo hay citas textuales, bien, con la página. Y fíjense que menos de 40 palabras, porque está entre comillas, bien, y no está el margen izquierdo. Luego acá vemos una cita parafraseada, bien, de dos apellidos en inglés, por eso se pone and. Luego acá tenemos otra cita. Acá hay otra cita, pero es textual, bien, y así podemos ver que todo el texto hay varias citas. Ahora, si cito más de un autor que está de acuerdo en una misma opinión, bien, si varios autores dicen lo mismo sobre cierto tema y quiero citar a más de un libro o un artículo, lo hago de esta manera. Pongo, acá hay uno, bien, acá hay un libro o artículo, y acá pongo punto y coma, bien, y pongo el siguiente nombre del artículo, el siguiente, la siguiente seguidilla de autores, bien, y hay punto y coma y otros autores, et al, en este caso pues son más de 6, y acá hay otro, o sea, acá tenemos cuatro publicaciones que están hablando de lo mismo en este caso, bien, desde acá se estima, bien.